¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra depresión? Quiero que retengan esa palabra en su cabeza porque la vamos a ocupar al final. Cuando escuchan la palabra lepra, probablemente su cerebro la asocia inmediatamente con cosas negativas. La lepra es una enfermedad que data desde miles de años antes de Cristo, pero que se descubre su origen y causa hasta 1873, casi 4000 años después. Y se descubre que es una enfermedad crónica bacteriana de la piel y que afecta a los nervios de las manos y de los pies. Y se descubre también, contrario a lo que se creía, que es una enfermedad muy poco contagiosa. Sin embargo, adivinen qué, la desinformación sobre su contagio siguió. La discriminación para quienes padecían de lepra aumentó y el aislamiento para los enfermos empeoró. La depresión es una enfermedad que se parece muchísimo a la lepra de aquel entonces. También data desde miles de años atrás y de hecho desde el antiguo Egipto empiezan a asociar a las enfermedades mentales con pecado, tal y como pasaba en la lepra de aquel entonces. Y las mismas tres cosas que aquejaban a las personas que padecían de lepra en aquel entonces son las mismas tres cosas que aquejan a las personas que padecen de depresión hoy en día. Quiero contarles la historia de una amiga. Esta amiga, como la ven sonriente en la foto, estaba pasando por una de sus mejores etapas. Estaba delgada, estaba cerca de Dios, tenía un trabajo el cual se sentía plena y lo amaba y se sentía realizada. Y me acuerdo que hasta ese año la mandaron a llamar para que modelara para una ropa de marca. Ante los ojos externos, mi amiga estaba pasando una época bomba. Pero por dentro, mi amiga estaba sufriendo la mayor depresión que jamás en su vida había sentido. Mi amiga empezó a tener pensamientos autodestructivos que se convirtieron en actos autodestructivos. Y mi amiga tuvo 2 intentos de suicidio. Esa amiga soy yo. Y porque yo he pasado por depresión, ahora me dedico a ayudar a la gente que también ha pasado por esta condición y a incentivarlos a continuar con su vida. Y porque yo he pasado por esto, quiero pedirles a todos ustedes que me ayuden a cambiar la realidad para las personas que padecen de depresión, porque sé que en este salón solo hay conmigo personas que son agentes de cambio. Hay muchísima desinformación sobre qué es la depresión. Hay personas que creen que es un sentimiento o que es un estado de ánimo. También hay desinformación sobre su causa. ¿Hay personalidades propensas a pasar de depresión? ¿O es que soy débil y no sé afrontar los problemas del día a día? Y como creo esto, también hay desinformación sobre el tratamiento, porque si es un problema de personalidad, entonces se puede curar leyendo un libro de automotivación, ¿verdad? Miren, si ustedes creen esto, no se preocupen, aún hay esperanza. Yo también pensaba esto años atrás. Hay discriminación. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a iniciar una relación con una persona a la que le acaban de diagnosticar trastorno depresivo mayor? El estado más avanzado y grave de la depresión. ¿Y cuántos de ustedes contratarían a una persona en su equipo de trabajo que ustedes sepan que tiene depresión? Déjenme contarles una historia sumamente vergonzosa. Hace un par de años, una de mis mejores amigas, y perdón amiga por contar esto en público, te prometo que es para fines educativos, me contó que un compañero de trabajo con el que tenía una entrega de un proyecto, le escribió un par de días antes del proyecto, diciéndole algo así: disculpa que no pueda acompañarte para la entrega, pero me acaban de diagnosticar trastorno depresivo mayor y me dieron 1 mes de incapacidad. Nuestra reacción fue, no es que fuera por juzgarlo, pero qué falta de profesionalismo, qué irresponsable.
¿Ustedes creen que nosotros hubiéramos reaccionado de la misma manera si esta persona le hubiera dicho a mi amiga que la acababan de diagnosticar con una enfermedad física grave? Les apuesto que no. Y les apuesto que esta persona después vivió discriminación en su trabajo por haber contado esto. Aislamiento. Aquí se crea un círculo vicioso. Tanto la sociedad aísla a la persona con depresión, como la persona con depresión se aísla de la sociedad. Si lo vemos a nivel micro, a nivel individual, muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, cometemos pequeños actos de aislamiento para las personas que padecen de depresión, como por ejemplo, dejar de invitar a mi amiga, la que sé que tiene depresión, a las fiestas, o dejar de tomar en cuenta a mi compañero de trabajo para ciertas actividades laborales, tal y como probablemente pasó en el ejemplo anterior. Y si lo vemos a nivel macro, a nivel país, en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador, el único hospital psiquiátrico público del país, según la OMS, los ingresados viven en condiciones precarias y también se cometen faltas en contra de los derechos humanos. Y según la misma OMS, el 35% de las personas que ingresaron fue en contra de su voluntad y el 8% fueron sometidos a fuerza física o a aislamiento. Pero no les diera el panorama completo si no les dijera que también las personas que padecen de depresión tienden a aislarse de la sociedad por la misma sintomatología de la enfermedad. Y ahora se preguntarán, ¿qué hacemos, Laura, con estas 3 cosas espantosas y negativas? Pues las combatimos con 3 cosas positivas. Primero, con educación. Yo doy charlas enteras sobre esto, pero voy a tratar de resumirles los principales puntos que para mí la gente necesita refuerzo de conocimiento. Primero, debemos saber que la depresión es una sumatoria de genética, biología, eventos reales y circunstancias. Hay personas a las que les va a pesar más su factor hereditario y hay otras personas que simplemente han pasado por una serie de eventos y de circunstancias tan trágicas que la respuesta natural del cuerpo es deprimirse. Algunas personas necesitan medicamentos y otras no. No se trata de que algunas personas son más débiles y otros son más fuertes. Se trata de producción de químicos en el cerebro. Las personas con depresión no están en un periodo depresivo todo el tiempo, tal y como pasa con las enfermedades físicas. Alguien con diabetes, por ejemplo, no tiene su azúcar subida todo el tiempo. Lo mismo pasa con las enfermedades mentales. Dependerá mucho de si la persona está en terapia, si está tomando los medicamentos adecuados, si ha tenido un factor detonante que fue a desembocar en una crisis, o si simplemente su salud desbalancea, tal y como pasa con las enfermedades físicas. Planear el suicidio o tener intentos de suicidio es un grado de depresión avanzado y requiere de ayuda urgente e inmediata, y no todas las personas con depresión llegan a este extremo. Existen diferentes grados y tipos de depresión y son los psiquiatras quienes son los encargados de darnos un diagnóstico y decirnos qué tan avanzada está nuestra enfermedad. Segundo, lo combatimos con empatía, tanto para con nosotros mismos como para con los demás. Miren, si nos sacamos de la cabeza que depresión igual a tristeza, créanme que de manera automática vamos a dejar de darle consejos a la gente que padece de depresión, porque comparar tus días tristes con lo que siente una persona con depresión es como comparar una llaga en una persona sana con una llaga en un leproso. Y con nosotros mismos, si sos tú quien está padeciendo de depresión, quiero pedirte que en primer lugar busques ayuda. Y en segundo lugar, no te juzgues. Muchas veces nos juzgamos más nosotros de lo que juzgamos a los demás. Quiero pedirte que seas tu mejor amigo, que te hables con palabras de amor. ¿Cuándo fue la última vez que te dijiste te quiero? Quiero pedirte que sustituyas tus pensamientos automáticos, autodestructivos,
por pensamientos racionales positivos. Tercero, con acompañamiento. Muchas personas me preguntan, Laura, ¿cómo acompaño a un ser querido que padece de depresión? Y yo he aprendido 3 cosas principales en estos últimos años. Primero, necesitamos hacer contacto real. No es lo mismo un mensaje por WhatsApp a una visita cara a cara. Segundo, necesitamos comunicación real. Si la persona con depresión quiere desahogarse, escúchenla. Y si la persona con depresión no quiere hablar, acompáñenla en silencio. O mejor aún, cuéntenles algo que para ustedes sea importante y trascendental. No una plática superficial. Y les apuesto que en ese momento van a distraer el cerebro de esa persona. Y tercero, contacto con la naturaleza. Saquen a esta persona aunque sea al patio de la colonia. Los seres humanos necesitamos luz. Las personas con depresión necesitan vitamina D. Finalmente quiero pedirles 2 favores. Por favor, métanse a clases de dibujo y no dibujen como yo. Y segundo, no sean como la Laura del pasado y esperen a que les pase a ustedes o que le pase a un ser querido para que se den cuenta de la importancia del tema. Si hay alguien aquí que diga, bueno, Laura, tu charla va bien, pero este tema no me viene a mí. Si tú sos esa persona, te quiero decir que 1 de cada 5 personas va a padecer de depresión. Así que si no sos tú, va a ser un ser querido o el que está a la par de tu silla. Pueden voltearlo a ver. Es importante también que sepamos la siguiente estadística nacional. En el 2016, según la OMS, fuimos el tercer país de Latinoamérica con la tasa más alta de suicidio. Y las cifras han venido en incremento y ahora, según un estudio del doctor Carlos Carcach, somos el país número 1 con la tasa más alta. En el 2017, según estadísticas del Ministerio de Salud, se registraban en El Salvador 6,000 casos de depresión cada año. Sin embargo, solo el 1.1 del presupuesto de salud era destinado a salud mental. Y siempre en ese 2017 solo contábamos con 66 profesionales de salud mental para toda el área pública. ¿Ustedes creen que dábamos abasto? Y según un estudio de la economista Ivette Contreras, al no tratar las enfermedades mentales, El Salvador perdió 2.48% del PIB. Es decir, 537 millones de dólares perdidos. ¿Cómo cambiamos estas cifras? Estas cifras no se cambian solas. Primero, como sociedad, necesitamos educar sobre estos temas desde los niveles básicos. Primero, porque según la OMS, la mitad de los trastornos mentales empiezan desde antes de los 14 años. Y segundo, porque la segunda causa de muerte de los adolescentes es el suicidio. Miren, si a mí en el colegio me hubieran enseñado sobre salud mental, así como me enseñaron sobre biología, sobre educación física, y si yo hubiera sabido identificar la sintomatología de la depresión y teniendo 2 semanas esa sintomatología, alguien me hubiera dicho, Laura, tenés que buscar ayuda, créanme que yo no hubiera llegado tan lejos con la depresión. Segundo, necesitamos educar en empresas. La depresión es la causa número 1 de discapacidad laboral a nivel mundial. Y el 86% de las personas que padecen de depresión está en su edad laboral. Y el 80% de las personas que describen su salud mental como pobre dentro de una empresa es debido a problemas laborales. Nuestras cifras, como se dieron cuenta, están mal.
Y probablemente en nuestra generación lo único que podamos hacer es apalear estos síntomas. Pero para las futuras generaciones nosotros podemos cambiar esta realidad. Ustedes, sí, ustedes que están sentados, pueden salvar una vida tal y como me la salvaron a mí, con educación, con acompañamiento y con empatía. Yo les hablo desde una situación de privilegio, porque yo tuve la fortuna de tener a mi familia y a una red de seres queridos, de apoyo, que junto conmigo se educaron, que fueron empáticos conmigo y que me acompañaron durante todo mi proceso. Sin embargo, yo sé que esto es un privilegio y me doy cuenta cuando hablo con la mayoría de personas que padecen de depresión y me dicen: Laura, perdí a mi mejor amiga por esto. O Laura, mi familia fueron las primeras personas que me discriminaron y me aislaron. En los últimos 3 años, en El Salvador, murieron 1,327 personas a causa de suicidio. Eso quiere decir más de una persona al día. Esto quiere decir que ahora alguien en algún punto de nuestro país va a morir a causa de la depresión y va a perder la batalla ante esta enfermedad. Nosotros podemos cambiar estas cifras. Quiero que vuelvan a pensar en la primera pregunta que les hice al inicio de la charla. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra depresión? Y quiero que levanten la mano las personas que cambiaron de respuesta. Que no nos tome los 4,000 años que le tomó a la sociedad cambiar la realidad de la lepra para que nosotros cambiemos la realidad de la depresión. Está en nuestras manos. Podemos salvar vidas. Muchísimas gracias.